No es cualquier. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos quienes nos siguen construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Estamos en una serie de programas haciendo un balance de lo que fueron las pasadas elecciones. Por su relevancia, nos estamos acercando para tratar de tener una visión más completa en la unidad de las izquierdas, de cómo se desarrolló el proceso, los triunfos o las derrotas que tuvimos, ubicar los factores y el papel que tenemos que jugar todas y todos para poder lograr los objetivos de la Cuarta Transformación. No hay que perder de vista que ese es el gran objetivo estratégico. En 6 años, lograr unas sólidas bases de lo que tendría que ser una Cuarta Transformación para nuestro país. Y esta noche vamos a conversar con José Antonio Rueda y un servidor, con 3 compañeros del Estado de México, emblemáticos en sus regiones, emblemáticos en sus municipios, e incluso también el compañero José Antonio Rueda hizo la propuesta tomando en cuenta las consideraciones de cada municipio para que tengamos una visión más integral de qué pasó en el Estado de México. ¿Por qué una franja se volvió una franja azul en el Estado de México? ¿Qué factores influyeron? ¿Fue el enemigo interno? ¿Fue la división lo que nos derrotó? ¿Qué falló? ¿Qué estrategia falló? ¿Qué dejamos de hacer para que nos fuera como nos fue en alguna parte del Estado de México? Si tuvimos triunfos importantes. Le quiero al compañero José Antonio Rueda, dirigente nacional de la Unidad de las Izquierdas, coordinador nacional, para que haga la presentación correspondiente de los compañeros que esta tarde nos acompañan, esta noche nos acompañan. Bien, pues muy buenas noches, compañeros, compañeras. Efectivamente, como señala Flavio, en esta ocasión tendremos la oportunidad de analizar el proceso electoral en el Estado de México. Y particularmente para ello nos acompaña el compañero Fermín Carreño Meléndez. Fermín es licenciado en Economía, maestro y doctor en Urbanismo, graduado con mención honorífica en la UNAM, maestro en Pedagogía Crítica, doctorante en Pedagogía Crítica por el Instituto McAllen de Pedagogía Crítica y Educación Popular. Y ha tenido muchas actividades de carácter profesional, casi siempre ligado a la academia. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1 de CONACYT, fue director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, fundador del Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo en CONACYT, fundador del Centro de Estudios e Investigaciones de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México, catedrático en los doctorados de Sustentabilidad para el Desarrollo de Urbanismo y de las licenciaturas en Planeación y Ciencias Ambientales de la misma institución, fundador y forma parte de la Coordinación General de la Red de Investigadores por la Sustentabilidad, integrante del Comité Científico de la Red Internacional de Investigadores sobre Problemas Sociourbanos y Ambientales. El compañero Fermín Carreño tiene una serie de publicaciones, tanto como coautor como de autor. Voy a obviar todos estos aspectos
pero es obvio que se trata de un compañero con gran conocimiento teórico y práctico de lo que significa un movimiento social, particularmente en el Estado de México. También tenemos en esta ocasión la presencia de otros dos compañeros muy relevantes, el compañero Rufino Saúl Nopal Titla. Él participó en la planilla de la presidenta electa de San Salvador Atenco, municipio que se ganó. Saúl es miembro de la Unidad de las Izquierdas y va como secretario del ayuntamiento de dicho municipio. Él ya fue presidente en otra ocasión de San Salvador Atenco. Tiene también un largo historial, Saúl, de militancia desde los años 70 y un compromiso político particularmente en el movimiento urbano popular. Y finalmente quiero presentar al compañero Mario Miguel López, que participa también desde la segunda mitad de la década de los 70 en el Frente Popular Independiente de Ciudad de Nezahualcóyotl. Es fundador de escuelas populares en el mismo periodo, impulsor del sector educativo de Ugosem durante la década de los 80, con presencia en la zona oriente del Estado de México, delegado municipal en Chimalhuacán, secretario de Asuntos Electorales, síndico procurador en el año 2000, candidato a la presidencia municipal en el 2006, síndico procurador en el 2010, coordinador de campaña de ciudadano David González Magaña en 2012 y del profesor Juan Castellán Morales en 2015, director escolar de secundarias, de la secundaria Adolfo López Mateos hasta la fecha. Bueno, pues hay más que decir de los compañeros de los tres, pero creo que con esta semblanza breve nos damos cuenta que se trata de personas que tienen un compromiso práctico y teórico para el desarrollo de alternativas sociales en el Estado de México. Yo, en todo caso, compañeros, agradeciéndoles mucho a los tres, a Saúl, a Fermín y a Mario, quisiera iniciar esta charla preguntándoles cuál sería el balance que hacen ustedes del proceso electoral en el espacio municipal que particularmente a ustedes les tocó vivir, particularmente a Saúl en San Salvador Atenco, a Fermín en todo el ámbito de Toluca y a Mario Miguel en particularmente Chimalhuacán. Yo quiero adelantar nada más una cuestión que me parece significativa. Antes de la elección, esta que acaba de pasar, el Estado de México era de los estados donde se veía más promisorio a la posibilidad de un triunfo de Morena. Y sin embargo, creo que ahí tenemos una serie de claros oscuros en donde podría ser que los oscuros son mayoritarios que los claros. Y sin embargo, no atrajo tanto la atención como el balance que se está haciendo en torno a la Ciudad de México. Esto hay razones que lo explican, pero creo que sería muy interesante si los compañeros nos ayudan a entender este fenómeno. ¿Cómo está el Estado de México? ¿Cómo lo ven? ¿Y cómo explican el fenómeno electoral en los términos que se dio? Fermín, ¿nos podrías ayudar con algunos elementos? Gracias Antonio. Buenas tardes a todos a los compañeros que me escuchan, conocidos ya de algún tiempo. Pero decirte que en términos generales la imposición que se da del propio dirigente nacional de hace algún tiempo y que en el Estado de México generó o tenía una estrecha relación con el Grupo de Acción Política y que el Grupo de Acción Política había sido el principal beneficiario, digamos, de este triunfo hace 3 años, porque de igual manera lograron imponer a sus candidatos hace 3 años, al igual que lo hicieron en esta ocasión. El desgaste que se venía presentando al interior de Morena, hay que considerar que teníamos 3 años, un poco más, que no se llamaba Consejo Estatal de Morena, ¿no? Que preside, que era presidente incluso de la legislatura y que no convoca a las sesiones del Consejo Estatal.
la propia división hacia el interior, se pasó de aquel de no vamos por puestos a todo por el puesto, ¿no? Y un cuarto elemento, ¿no? Este control que se ejercía por este grupo al interior de Morena, y que en la Cámara de Diputados resultó ser, digamos, un auténtico fracaso, porque se hicieron modificaciones, por ejemplo, para órganos superiores de fiscalización, donde queda, al parecer, un familiar de uno de los dirigentes, ¿no? Donde se impone a gente de su grupo, por ejemplo, en los órganos internos de control de algunas universidades. Pero además, lo más grave de todo esto es que los recursos económicos se convirtieron en elemento central de estas cuestiones. Lo que al PRD le tardó 15 años en construir, ¿no? Yo recuerdo cuando era consejero y donde nos encontramos, Rueda, por ahí en algunas sesiones, pues era muy curioso ver hasta incluso los sanitarios cómo estaban con las maletas abiertas ofreciendo dinero para comprar gente, ¿no? Y ese deterioro se presenta en el Estado de México. Los pésimos gobiernos en gran parte de los municipios donde se ganó, pues llevó a generar pues este descontento. Señalo rápidamente, por ejemplo, en el caso de Sinancantepec, que es del Valle de Toluca, de los municipios más grandes del Valle de Toluca, que es de los más importantes, el presidente municipal, el que estaba como presidente municipal, se encuentra en la cárcel por el intento de asesinato, dice la justicia, de uno de los regidores, ¿no? Entonces, otro de los elementos que se veía ahí es la falta de oficio político y la falta de apertura para recibir apoyos de los propios presidentes. Digamos, estaban ensorbecidos con que como pertenecían a cada grupo, ellos eran los máximos dirigentes, ¿no? Y el último elemento que quiero aportar en esto es que pues Morena se diluyó, porque en la mayor parte de los candidatos pues eran del PRI, del PAN, ¿no? De algún otro partido, y como en el caso de Toluca, pues no había candidatos de Morena, ¿no? Eran candidatos provenientes de otros partidos. Todo esto controlado. Nosotros decíamos en ese momento, y con esto concluyo, que ellos ganaron más perdiendo que ganando, ¿no? Le dejo por ahí. Muy bien, Fermín. Elementos muy importantes que explican el resultado que hoy tenemos. Mario, Miguel, ¿cómo ves tú el tema? El tema es complicado porque se necesita hablar muy directamente de las enfermedades de Morena. Morena tiene un problema de antidemocracia, de imposición, de uso faccioso de los recursos, como lo decía Fermín. Es un partido nuevo, está inconcluso, no hay institucionalidad. Eso habla de una selección de candidatos a modo de los grupos que lo rigen. Y uno de ellos, pues evidentemente, el Grupo de Acción Política, pero también tenemos a otros grupos como los puros o los obradoristas. Estos grupos impusieron candidatos, muchos de ellos sin el perfil o con un mal desempeño de su función, se fueron a la reelección y otros fueron impuestos. Esto habló de que pues no eran candidatos consensados por las fuerzas internas. Si a eso le agregamos que tenemos el ataque de la derecha, pues el corredor azul pues cayó. Por otra parte, en el oriente se conquistan Chimalhuacán y Iztapaluca, que eran bastiones de antorcha. Pero perdemos los Reyes La Paz con una candidata que apoyada por, primero apoyada y después le retira el apoyo Daniel Serrano. Entonces ahí perdemos, mal desempeño del trabajo, una reelección y luego división interna. Una división interna que afecta en el municipio donde tenemos una senadora, que es la Marta Guerrero, la compañera Marta Guerrero, pues se pierden con el apoyo y respaldo de una senadora. Entonces tenemos en Nezahualcóyotl con el problema de la imposición del grupo de Juan Hugo de la Rosa y a vistas un acuerdo con el Grupo de Acción Política,
se impone, se gana, pero pues con una división interna. Y aunque se haya ganado y aunque se haya perdido, pues las divisiones internas continúan. Entonces, ese es un problema, la falta de institucionalidad. Sí, despacio, ¿no? ¿Cómo ve, profe? Sí, despacio, sí. Entonces, ahí estamos en esa desventaja. Tenemos entonces, donde perdimos tenemos que recuperar y donde ganamos tenemos que retener. Pero el problema de retener es que implicar la inclusión. Los gobiernos que hayan perdido tienen que de la población a dirigentes y no solamente sobrellevar las cosas, administrar el poder, agotar el capital de la izquierda, que es muy triste cuando eso sucede. Sucedió en el PRD, se agotó el capital y pues vienen las crisis. Yo creo que en el caso de todos nosotros, los tres, hemos compartido el Estado de México, sobre todo el caso de Fermín y Nopaltitla, ya han tenido también mucha actividad en los últimos años. Y entonces, regresando al tema, estamos entonces ante una nueva posibilidad. Hay un capital, hay un hartazgo, hay mucha gente que simpatiza con la 4T y vamos a formar los comités de base, ampliarlo, crecer en el tema de la conciencia ciudadana, la conciencia política, la formación política. Tenemos muchísimos representantes populares que no saben de dónde surge el movimiento de la izquierda en México y que es importante comprometerlo, porque saber es comprometerse, tener información es comprometerse. Creo que por ahí está el asunto de nosotros en los trabajos internos de reorganización abajo, y la disputa fuerte viene en la formación de los comités de base del partido y en la estructuración de una nueva dirigencia que le permita al partido Morena ser realmente concretar la 4T. Eso es cuento. Saúl, ¿tú cómo ves ya el tema? Tú vienes de un municipio pues con una tradición de lucha muy fuerte, incluso por mucho tiempo ustedes fueron referente de la resistencia en el Estado de México. ¿Tú cómo ves, cómo viviste o cómo estás valorando esta etapa? Y ya se han señalado algunos de los problemas fuertes de Morena, pero ¿cuál verías tú que en este momento son los aspectos más significativos de la etapa que viene? Bueno, primero quisiera tocar que efectivamente lo que mencionan los compañeros fue la imposición, fue la reelección por estos grupos del poder que hay en Morena, y que la militancia de Morena pues obviamente está en contra. Y el mal trabajo de los presidentes municipales que no trabajaron ni siquiera para su reelección. En parte, yo lo he manifestado, estoy de acuerdo con la reelección, pero en parte no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la reelección cuando en verdad un servidor público ha trabajado, es pueblo y está con la gente. Se ven los trabajos y la misma ciudadanía los estima y dicen vamos con él. Pero lo tenemos aquí en Atenco, yo lo pongo como ejemplo. El presidente, aunque fue del movimiento, simplemente lo pusieron y no dio batería para una reelección. En lo personal, pues si lo hubieran dejado a él como candidato, simplemente preferíamos quedarnos parados a apoyarlo. Yo aspiré a la presidencia municipal por el trabajo que habíamos realizado, y tan es así que tocamos puertas con la candidata y hoy presidenta electa, y sin en cambio pues no hubo reclamos hacia mi persona, ¿no? Eso ayudó mucho a ganar, comparando con los otros partidos, priista, independiente,
Nueva Movimiento Ciudadano, en el que lo apoyaron los expresidentes también, pero pues la gente no vio trabajos en las comunidades y tampoco ellos como expresidentes tenían cara con qué presentarse ante la ciudadanía, que no se bajaban ni de sus coches, sus camionetas, aunque le invirtieron bastante recursos. Yo les puedo decir que al menos aquí en Atenco he visto 2 elecciones que sin recursos económicos se ha ganado. La primera fue cuando yo participé en el 2006-2009 y hoy en esta elección, igual que apoyamos a ganar a Citlali, en verdad no se tuvo el recurso para invertirla a una campaña, pero el toque de puertas que hicimos en todas las comunidades, deslindándonos del presidente actual, porque obviamente sí había reclamos por el presidente, que no había obra, no había atención, persona déspota que lo llamaban así, pues tuvimos que deslindar ese del presidente, ¿no? Y que vieran que nosotros no íbamos a apoyar si hubiera habido reelección, y si en cambio quedó la compañera Citlali y estábamos al 100 apoyándola. La reelección y las imposiciones, como les dije, que hicieron en este caso, vamos a decirlo, uno de ellos fue Higinio, fue lo que perjudicó más. Obviamente yo considero que al ver o al aspirar él a la gobernatura, obviamente, como es negociador, negoció municipios para que, de ser el candidato él, pues obviamente tengan el apoyo. Pero como Morena, pues obviamente no, sí nos dio en la torre en muchos municipios. Afortunadamente aquí sí le ganamos al PRI casi con 2,000 votos de diferencia. Se había peleada, pero al final de cuentas tuvimos la confianza de que íbamos a ganar y sí se logró. Entonces, yo creo que aquí se les tiene que dar oportunidad a los verdaderos militantes. Por eso es que mucha gente se abrió, ¿sí?, de Morena, y prefirió, pues, muchas veces quedar quietos o, en este caso, dar el voto de castigo hacia los candidatos que fueron impuestos por las altas esferas, y ahí tenemos los resultados de que se pierde, ¿no? En el Estado de México, Morena requiere una cirugía mayor. ¿Cuáles serían los cambios que requeriría Morena en el Estado de México para hacer un partido, primero, que pueda recuperar la confianza ciudadana? Segundo, que nos ayude para la tarea que viene, en el sentido de necesitamos ratificar la mayoría al presidente de la República para que permanezca en esta consulta popular que se va a hacer a la ciudadanía. Y finalmente, prepararnos para las disputas siguientes. ¿Cuáles serían los cambios que Morena necesita desde su punto de vista? ¿O de plano tenemos que refundar Morena en el Estado? ¿Por dónde hay que entrarle? Cualquiera Fermín, si de nos ustedes hicieras, quiere entrar. perdón, yo estaba sugiriendo que contestáramos en la misma lógica de cómo fue la primera intervención. Si pudiera responder la pregunta de Flavio, cada uno de ustedes, pero particularmente empezando por Fermín. Ok, Antonio. Flavio, mira, creo que hay, digamos, 2 elementos, uno de orden ideológico y otro de orden práctico. Los elementos que en la izquierda, digamos, revolucionaria se plantearon, de la honestidad, del compromiso, eso está olvidado, ¿no? Esos principios de un impulso, de un trabajo de izquierda, están olvidados. Tal parece que solamente se toma en cuenta entre aquellos que seguimos reivindicando los principios de la izquierda en el país, y que no comulgamos ni nos acercamos a la izquierda fondomonetarista ni neoliberal que está incrustada en la propia parte de Morena, y que se dicen de izquierda, aunque son más neoliberales que los que dicen atacar.
y es necesario un proceso de reformación de el horizonte que queremos construir de país. Porque en este asunto donde todos van, donde hoy el candidato ayer estaba en el PAN, pero ahora es el candidato de Morena, y cuando lo combatimos todo el tiempo, ¿no? O cuando estos corruptos los combatíamos estando en el PRD, pues para que salieran de ahí, y hoy son los que dirigen Morena, pues entonces se ha diluido esa visión totalmente ideológica. Y la otra de orden práctica tendría que entrar en un inicio es unir a quienes nos reivindicamos de izquierda, progresistas, democráticos, para construir un bloque sólido que permita transformar y avanzar en la composición del partido. No se puede lograr porque somos poquitos pero bien divididos, ¿no? O sea, primero separados que juntos, ¿no? Y entonces ese protagonismo de muchos liderazgos lleva al fracaso. Muchos de los desaciertos de este fracaso se debe también a esa separación que se dio entre los propios grupos. O sea, no jalo contigo a menos que, ¿no? Y también cuando encontramos a estos que se presentan como revolucionarios terminaron negociando su posición, ¿no? Como estos los obradoristas, que era incluso el delegado, pero llega pues a negociar su pluri, ¿no? O la secretaria protegida, ¿no? O muy cercana a Jacob Poleski, ¿no? Entonces, lo que importó valió gorro el partido, no importó nada, ni siquiera que se lo estuvieran llevando, ni siquiera que se rellenara de candidatos del PRI, del PAN, ¿no? Del PES, del Verde Ecologista. Lo que importaba es que salieran diputados, ¿no? Tuvieran el puesto y fue lo que entregaron. Igual le pasó a estos compañeros que se dice lo que se ubican como los puros, ¿no? Entregaron todo por la candidatura de su máximo dirigente y también acabaron. Entonces, creo que esos son los elementos que tendremos que estar replanteando. Un proceso de unidad, digamos, de la izquierda. Ustedes tienen mucha experiencia ya y han avanzado en ese sentido, pero que se hace necesario en el territorio, donde podamos tener la capacidad de llamar a los compañeros, porque hay diversos grupos locales que se coordinan, ¿no? En diversos momentos, pero poner al frente el objetivo central, que es rescatar al partido y refundar el partido con un horizonte realmente de transformación. En el Estado de México no ha habido transformación. El gobernador del Estado, siendo uno de los gobiernos, digamos, históricamente priistas, no se le ha tocado absolutamente nada. O sea, no hay, más allá de este proceso, incluso contra la corrupción, del desvío de recursos, no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Que nos preguntamos si se tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, si se tenía incluso la mayoría absoluta, y se pudieron haber impulsado transformaciones. No se quiso tocar, por ejemplo, el sistema de pensiones del ICEMIM, que es digamos, como el Seguro Social o el ISSSTE en el Estado de México. Tuvimos que echar toda la carne al asador para poder lograr que se detuviera una ley que es totalmente contraria a los trabajadores y que estaba legitimando el saqueo al sistema de pensiones en el Estado de México. A todos no se echó a andar un proceso de ley de universidad que se empujó no desde la parte oficial de la rectoría, sino de un proceso de movimiento en la universidad, donde estábamos buscando que los candidatos no fueran candidatos únicos, establecer un sistema de votación directa. El tercer elemento es que no se quiso avanzar tampoco en los matrimonios estos igualitarios, ¿no? Cuarto elemento, con muchos trabajos, se pudo avanzar en la ley de protección a los periodistas. Entonces, el trabajo del gobierno que debería diferenciarse, pues no hay nada. Entonces, por eso creo que tenemos que rescatar esos valores. ¿Qué nos va a distinguir? Los ayuntamientos, el mismo da que está el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Verde Ecologista, el PES, porque los gobiernos municipales hacen exactamente más de lo mismo. Compañero. Municipales de banquetas y guarniciones, ¿no? Por ahí va. Compañero, ¿qué impacto tienen los programas sociales en el Estado de México? Siendo el Estado de México un estado tan pauperizado, ¿qué tanto impacto tienen los programas sociales? En el sureste ha sido muy relevante los distintos programas sociales del presidente López Obrador y la Cuarta Transformación.
¿cuál es el impacto cómo evalúas el impacto de los programas sociales de López Obrador en el Estado de México? Bueno, yo lo veo o sea, en términos de número es amplio, pero en términos de impacto es reducido, porque está siendo mediatizado por los grupos que controlan, ¿no? Que lo siguen vendiendo como cuando se hacían los grupos y para ir a pedir recursos. Hay un control total. Estos famosos siervos de la nación se han convertido en operadores de sus propios grupos y entonces lo que están haciendo es aclientelar este gran proyecto de transformación que tendría que ir por ahí en ese sentido. Entonces, el impacto, digamos, incluso de orden social y político en el territorio se ha visto mermado por esta falta de visión y digamos, este interés micropartidario, ¿no? Mario, yo quisiera preguntarte, en función de, dándole continuidad a lo que dice Fermín, hasta ahora, ¿qué hemos señalado? Hemos señalado que el partido, de alguna manera, pierde filo su trabajo, aparte de que por todo el proceso de desorganización que venimos arrastrando, en el proceso electoral se da la imposición de candidatos, se diluye la fuerza de Morena, porque hay más candidatos del PRI y del PAN que no concitan a la unidad. Morena se utiliza de manera antidemocrática, de manera facciosa, hay selección de malos candidatos, se le da la oportunidad de reelección a gente que no cumplió bien con su papel. Entonces, todo eso ya junta una serie de elementos que vienen, lejos de estimular la fortaleza del partido, a debilitarlo, porque a la inacción que ya traíamos con Jacob, y que se continuó con Alfonso Ramírez Cuellar, ahora viene una serie de decisiones erróneas respecto a todo el proceso de selección de candidatos. Y aquí Fermín agrega una cosa importante. Dice, por ejemplo, una alternativa debiera ser unir a la izquierda en un bloque, ¿sí? Que posibilite que se mantenga una articulación de principios, ¿sí? Defender el proyecto frente al arribismo y a gente que simplemente chaquetea, por decirlo de esta manera, cambia de partido, pero no cambia sus comportamientos, ni asume compromisos éticos, ni asume compromisos de principio. Y además debemos impulsar el partido en una perspectiva de verdadera transformación y un ejemplo importante que me parece de lo que dice Fermín. La mayoría en la Cámara de Diputados, y eso pasa en muchos estados, la mayoría de Morena no se comprometió a fondo por una verdadera transformación y no se supo o no se quiso utilizar la mayoría en la Cámara de Diputados, dicen ustedes, del Estado de México, pero eso pasó en muchos estados, ¿no? Entonces, frente a eso, yo te pregunto, Mario, Miguel, si tú coincides con esto, ¿qué propondríamos nosotros como alternativa? ¿Qué hacer en estas condiciones? Es evidente que Morena tiene limitantes por ser un partido político nuevo, primera, con muchos vicios, nuevo y con muchos vicios, pero el problema no radica sino la limitación de todo partido político. En México, su permanencia en un sistema electoral, su calendario electoral, la izquierda no se rige por un calendario electoral, la izquierda se rige por el análisis de los procesos. Y en este momento y en este diagnóstico, todo indica que tenemos que ir muy abajo, muy fuerte, a la formación de verdaderos liderazgos, recuperación palmo por palmo de espacios al interior del partido, en las comunidades, abriendo espacios de una izquierda creativa y muy genuina que permita la inyección que se necesita. No tenemos la vacuna. La vacuna, podríamos decir que deberían ser los verdaderos militantes de izquierda, pero ¿dónde están esos? Están extraviados, están desorientados y tienen que reagruparse. Reagrupar a la izquierda, enfilarla a su trabajo
que le es inherente, como es el trabajo de base, con mucha creatividad, con mucho ingenio, con mucha perseverancia, con mucha disciplina. Es decir, una izquierda progresista capaz de levantar a la sociedad y en consecuencia al partido. En ese sentido, pues estamos ante la eminente necesidad de participar directamente en todos los órganos sociales y comunitarios y partidarios. No es una izquierda que solamente se aboque a ganar consejeros, cambiar dirigentes, no. El cambio viene más profundo. O sea, reconozcamos que la tarea es gigantesca, pero hoy tenemos un aliado que es el pueblo, que es el que está despertando, que es el que se está agregando. La izquierda perversa, gandalla, la izquierda que no es izquierda, ¿sí? Pues eso tendrá que tener su destino final en el tiradero de la historia. Por eso tenemos que apuntar y apostar a redoblar los esfuerzos, a ser más enfáticos y aprovechar lo que tenemos en la mano, lo que tengamos, con lo que tengamos, reconstruirnos. Yo creo que ese es el camino que debemos seguir en este momento. Conozco a muchos compañeros, es necesario un llamado a los militantes de todos los municipios, hacer las reflexiones colectivas, pero sobre todo ir en la búsqueda de un perfil de la izquierda que se ha estado desdibujando en los últimos años. Bien, bien. Saúl, ¿tú qué nos podrías agregar? Hay un elemento que se ha planteado como clave en esta perspectiva, que es, lo dijo Fermín y también lo has dicho ahora Mario, el tema de la reagrupación de la izquierda y recuperar principios, recuperar claves que permitan desarrollar una propuesta más congruente. Y lo dice de alguna manera Mario, ¿sí? Tener una propuesta más creativa, con más iniciativa, con más disciplina. Pero esto yo creo que si bien es cierto que es un modelo que pudiéramos señalar, yo digo, ¿hasta cuánto pudiera ser viable? Porque ¿qué tenemos en este momento? Nada más quisiera problematizarlo y pedirte tu respuesta, Saúl. Porque en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos que todo este partido que hemos dibujado como un partido que de alguna manera en la visión de izquierda está perdiendo el rumbo, ¿sí? Jalando candidatos del PRI, del PAN, antidemocrática, imponiendo candidatos, falsificando encuestas, supuestamente, perdón, no encuestas, falsificando valoraciones de quiénes pueden ser los mejores candidatos, en fin, tenemos que esta dirección, todo parecería prever que esta dirección de Mario Delgado está ganando tiempo para continuar al frente del partido e incluso presentando triunfos que muchos decimos es producto sobre todo del trabajo de Andrés Manuel y del que se ha secundado por la sociedad, ¿sí? Y sin embargo, la dirección actual se los adjudica como méritos para poder darle continuidad a una conducción partidaria que a ojos de muchos ha sido, por decirlo menos, muy fallida, para no decir que hasta desastrosa. Entonces, en esta coyuntura tenemos alternativas, pero vemos que es difícil concretarlas. ¿Tú cómo valoras estas perspectivas, Saúl? Sí, efectivamente, como lo dicen los compañeros, pero más que nada son las altas esferas en lo que han estado echando a perder todo esto. Hay muchos compañeros, en verdad, comprometidos con la misma ciudadanía en el que pueden sacar adelante, pero las altas esferas ven sus beneficios prácticamente y no quieren dejar el poder. Y eso es lo que nos ha perjudicado a todos. Y no solo ha sido de ahorita. Lo vimos en este caso en el PRD. Yo fui presidente por el PRD en Atenco. Y los mismos actores, Higinio, ¿no? Fueron los que fueron echando a perder al PRD. Y
cambia a Morena y siguen los mismos vicios. La reagrupación, eso es cierto, se tiene que llevar a cabo en todos los municipios, en todo el país, para que personas que no comulgan de cierta manera, y lo hemos visto con otros partidos, que simplemente son, o es mucha la diferencia de ver las cosas, pero ven su interés al estar en Morena ahora que López Obrador está en la presidencia municipal, y que se cambian para Morena. ¿Por qué? Porque quieren seguir con esos beneficios. Entonces, nosotros aquí en Morena tenemos que luchar porque en verdad los ciudadanos tomen esos cargos en las presidencias municipales, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que en verdad haya ese cambio que requerimos. Nuestro presidente nos los ha demostrado que se puede, pero las demás personas que nos dirigen o nos representan más que nada, pues simplemente no lo hemos visto de esa manera. Ellos ven sus intereses personales. Flavio. El pasado 1 de julio hubo un evento en el Auditorio Nacional donde se reunieron presidentes electos, diputados electos de todo el país, organizado por la dirigencia nacional del partido. Y en la parte final hay un reclamo generalizado al presidente, bueno, no generalizado, sino un reclamo muy fuerte al presidente del partido, el compañero Mario Delgado. Se escucha una sonora rechifla y se escuchan gritos en el evento, en la grabación que muchos vimos. Incluso tienen que aparecer personajes del partido cobijándolo. La propia Claudia Sheinbaum, que anteriormente había sido ovacionada, aparece cobijando al presidente del partido. ¿Qué lectura le dan ustedes en la perspectiva del partido? Ahí hay un reclamo. ¿Cómo lo ven en el Estado de México? ¿Cómo evaluarían a la dirigencia nacional y cuál sería su idea? ¿Es necesario renovar la dirigencia nacional o solamente es un asunto local del Estado de México? ¿Qué tanto están conectadas las posiciones, por un lado? Parece ingenua mi pregunta, parece desinformada, pero sí quisiera escuchar la opinión de ustedes, porque son de los elementos que en el corto plazo van a pesar en la vida del partido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia dónde lo tenemos que llevar el partido? ¿Tiene que haber un cambio en la dirigencia? ¿Es necesario un congreso del partido a nivel nacional? ¿Cómo lo ven? Fermín. Bien, mira, yo creo que es necesario no solamente el cambio de dirigencia a nivel nacional, sino también estatal. La rechifla que le dan a Mario Delgado, pues es incluso el reconocimiento en la forma en que llegó a dirigir el partido, ¿no? Porque él ni siquiera era miembro del partido. Y es cuando se estuvo en el gobierno del Distrito Federal, pues es de la gente con una visión, una perspectiva más neoliberal. Digo, con Antonio Rueda conocemos bien en estas reuniones que se tenían por ahí con el entonces, con doctor Brizuela, ¿no? Que eran más o menos de esos grupos y que ubicamos más la parte conservadora. Tuvo que ser un poder estatal el que impusiera a Mario Delgado como presidente del partido, ¿no? El segundo aspecto ahí es que esta cuestión se fraguó en la propia Cámara de Diputados, donde empezaron a armarse, digo, luego de referencia porque eran diputados, ¿no? No porque haya habido el local donde empezó, ¿no? Se empieza a fraguar con esta parte más ultraconservadora en el Estado de México que está dirigiendo Morena, ¿no? Porque ahí fue donde se hicieron las promesas, incluso de sostener a los diputados que se quisieran reelegir con tal de que apoyaran a Mario Delgado. Esa actividad tan
tan estrecha y eslabonada que se hizo en el Estado de México, con el reparto de recursos, con un dispendio de recursos para hacer la promoción en espectaculares, en bardas, para apoyar a Mario Delgado, pues provino de este grupo que tiene el control del partido, que tiene el control en la Cámara de Diputados, que tiene la mayoría de las presidencias municipales que se ganaron, que tiene la representación en el órgano electoral, que tiene el control en el órgano superior de fiscalización, que tiene y que está impulsando esta famosa reforma del Estado desde la Cámara de Diputados con un famoso Parlamento Ciudadano, que obviamente que también está dirigido para los que ellos quieren. Entonces, es necesario, claro, por supuesto que es necesario una reforma, un cambio en la dirección del partido, pero también importa que se abran los espacios de participación y que se pueda llamar, digamos, a un congreso del propio partido, pues para orientar la línea por dónde vamos. El sistema que prevalece con Andrés Manuel, el control, digamos, el liderazgo era innegable, incluso indiscutible. Y esa propia estructura del liderazgo de Andrés Manuel no permeó hasta abajo, es decir, no se sumaron liderazgos, sino era por voluntad. Y el rollo es que Andrés Manuel dijo, y como Andrés Manuel dijo, entonces nadie decía nada. Y vaya a saber si Andrés Manuel había dicho, ni siquiera pudo haber estado enterado, ¿no? Y esa es la dinámica de espantar con el petate del muerto como se fue imponiendo dirigentes, candidatos, ¿no? Pero sin proyecto, porque no hay proyecto. Ahora en el Estado de México ya están ahí moviéndose, incluso tratando con un comportamiento como si fueran los próximos gobernadores, estableciendo acuerdos, incluso no al interior solamente del partido, sino que no es ni siquiera del partido. Necesitamos ir, sí, reitero con lo que yo he empezado, si no hay una unidad digamos, de un ala progresista, democrática al interior de Morena, esto va a ser un fracaso de manera inmediata. No hay proyecto por municipio, no hay proyecto de hasta dónde vamos. Y para eso el partido tiene que tener una claridad ideológica y práctica. Tiene que tener una claridad del horizonte por el que quiere llevar al propio Estado. El potencial económico del Estado de México tiene que ser orientado para ser uno de los pilares que sostenga la nación. Sin embargo, si no hay una visión, si hay un interés de grupo mezquino, pues lo que está rompiendo con esto es constituir al Estado de México como este bastión importante de sostener, porque junto con el Distrito Federal, y lo hablo pues por estar en el centro de la megalópolis, ¿no? Como un proceso de ejemplo incluso de democratización. Pero para eso necesitamos dirigentes que estén a tono con el proceso de transformación. Por eso necesitamos dirigentes que sepan orientar y por eso necesitamos dirigentes que sepan incluir. Y creo que ese es el reto más grande que tenemos en el Estado de México. Mario, Miguel, ¿cómo la ves tú, este asunto que planteaba Flavio? El significado de un evento del Auditorio Nacional en donde lejos de ser un elemento que venga a cohesionar, a fortalecer, irrumpe, como él dice, si no todos, sí una gran mayoría cuestionando el liderazgo de Mario y repudiándolo propiamente, ¿no? ¿Qué hacer frente a un hecho de que hoy que se necesita tanto la unidad, pues no se da, pero no se da porque no se puede dar bajo las bases de las prácticas que hemos vivido? ¿Cómo ves tú el tema, Mario, Miguel? Creo que Mario se anuló en este momento su comunicación. Creo que se salió. Sí, se desconectó. sí, es la cuestión de la... Ahí está ya de regreso. Mario, ¿sí nos escuchaste? Bueno. Sí, escuchamos, Mario. Bueno. Vamos a continuar con Saúl, en tanto se integra Mario. Saúl Nopaltica, ¿cómo ves el tema? Bueno, yo ya lo veo, sí se necesita ese cambio a nivel nacional y estatal,
en verdad con personas que sí estén con los de la Cuarta Transformación, no que vean sus intereses personales. Aquí, en este caso, yo veía que si hubiese habido las elecciones, o no, las encuestas, pero en verdad, encuestas hubiera sido otra cosa. La gente hubiera permanecido en Morena y no se hubiera dado el cambio o el voto de castigo. Entonces, desde mi punto de vista, sí se tiene que cambiar toda la dirigencia. Bien. Mario, ya regresaste. ¿Nos escuchas? Creo que no hay, se perdió un poquito la comunicación con Mario. Tu micrófono, préndelo, Mario. Que sí estás, eso, ya. ¿Se oye? Sí, ya se oye. Bueno. Sí, sí te escuchamos, Mario. No, es correcto las observaciones que hace Fermín, pero ya más bien me centraría en los demás, pues no tiene solamente la posibilidad de la lucha. Fíjese que esta tarde-noche tan lluviosa ha afectado bastante las redes. En ese sentido, a ver si Mario recupera la comunicación. Sí. Mario, sí, ya te escuchamos bien, ya te vemos bien. Bien. Yo más me centraría mi opinión en qué vamos a hacer nosotros. Unidades izquierdas para llegar a un escenario competitivo con el oportunismo. El oportunismo es grande, es fuerte, tiene muchas influencias, ha manipulado, pero ¿cómo le vamos a hacer nosotros para llegar a un escenario de lucha frente a frente al oportunismo? Yo creo que nos toca ser mucho, muy optimistas. La crítica no nos va a ayudar por sí misma a resolver la situación de la izquierda auténtica. Esta izquierda tiene que madurar y ser muy hábil, sagaz y propositiva. Entonces tenemos nosotros que armonizar y vernos ante la militancia y ante los ciudadanos como una izquierda con propuesta, con debate, con capacidad de acción y muy reivindicativa. Yo creo que este perfil nos va a ayudar a ganar los reflectores y muchos sectores. Ser solidario, ser congruente y sobre todo acuerpar a los académicos, artistas, intelectuales, que nos permita ese rostro que no tienen los demás. Yo escuché a Mario Delgado cuando vino a Chimalhuacán, la verdad, un discurso flojo, bofo, sin propuesta. Es un tipo que no merece ser dirigente nacional, pero bueno, ahí está, hay que cambiarlo. Bien, compañeros, pues miren, propiamente estamos ya concluyendo esta plática del día de hoy, que a pesar de las dificultades por la comunicación, creo que está logrando ser muy interesante. Yo quisiera señalarles, hacerles público, que en la Dirección Nacional de la Unidad de las Izquierdas vamos a presentar en los próximos días una propuesta para formar un Frente Nacional de Izquierdas dentro y fuera de Morena. Como ustedes saben, con un gran esfuerzo hemos nosotros impulsado la unidad de las izquierdas y hemos avanzado de manera bastante fuerte. Propiamente tenemos una representación en cada uno de los estados y además hemos ido impulsando ya muchísimos comités de defensa de la Cuarta Transformación, pero estamos conscientes de que el movimiento de izquierda mexicano es muchísimo más amplio que lo que representamos nosotros, pero hay una gran dispersión. En este encuentro, en esta plática entre nosotros, ha quedado claro que son muchos los núcleos, muchas las personalidades, muchos las articulaciones estatales y nacionales que comparten mucho de lo que estamos aquí diciendo. Por eso, insisto, en los próximos días
haremos pública una propuesta para formar un Frente Nacional de Izquierdas Mexicanas. Y obviamente este documento lo vamos a poner a la discusión de todos aquellos que se sientan convocados en esta perspectiva. Y a partir de aquí vamos a buscar generar una serie de reglas de coordinación que posibiliten que todos los núcleos que sean interesados en sumarse lo puedan hacer manteniendo su estructura, manteniendo su perfil, y que el eje de articulación sean cuestiones de carácter programático, ¿sí? Como sería la formación política, como sería el trabajo social, y para aquellos que estamos en el ámbito de Morena, la actividad fundamental sería rescatar a Morena en una perspectiva de izquierda y apegada a los principios que le dieron origen. Yo, señalado lo anterior, me gustaría mucho escuchar una intervención final de ustedes para cerrar este programa. Yo le pediría a Fermín si nos hiciera el favor de algunos señalamientos finales de conclusión. Gracias, Antonio. Mire, creo que es necesario ese llamado a integrar ese gran frente y ese gran bloque, incluso al interior de Morena. Creo que es mucho la gente de bien que milita en Morena, la gente que está esperanzada en mantener el cambio, la gente que se sentía cansada de muchos abusos. Pero también es importante, desde mi punto de vista, no solamente ver la parte pragmática, sino que se pueda tener considerada la propuesta para los propios gobiernos municipales, la propuesta para los propios diputados, la propuesta incluso hacia dónde vamos a ir más allá cuando Andrés Manuel deje de ser presidente, ¿no? Y construir esos procesos, yo sé que no es fácil, pero... Adelante, Fermín, te perdimos un momento. Decía para concluir que más de uno estamos dispuestos a trabajar por conseguir, por lograr que haya un proceso unitario, que haya un proceso de acciones conjuntas para lograr la transformación y la consolidación. Estamos atentos para el llamado, para sumarnos a esos trabajos que se puedan hacer. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, Fermín. ¿Qué opinas, Mario Miguel? Mario Miguel, te escuchamos. Sí, el llamado a todos los dirigentes, ciudadanos, intelectuales, académicos, a hacer esta labor patriótica de rescatar no solamente la patria, a su instrumento que es el partido, y hacer gobiernos democráticos con un perfil social, humanizar a la participación política, no debe ser una disputa estéril. Vamos construyendo con ánimo progresista, con ánimo entusiasmo y organización. Yo creo que hay mucho que hacer, tenemos que dejarle la mochila a las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que van encontrando los obstáculos, y nosotros podemos ayudar mucho en descifrar este diagnóstico tan complejo. Podemos nosotros contribuir. Nuestra contribución a esta gran transformación estará de la mano en formar sólida organización social, política, organizativa, que eleve la conciencia de la participación de los ciudadanos mexicanos. Ese es mi comentario. Bien. Saúl Nopaltitla, ¿qué nos podrías decir de manera inicial para la conclusión de este programa? Yo coincido con Mario Miguel, de cierta manera, con lo de los jóvenes. Tenemos que hacer cuadros de jóvenes e irlos preparando para, yo les comentaba yo aquí en el municipio, estos cuadros no como los tienen en el PRI con sus escuelas, ¿no? En el que les enseñan que si el que no tranza no avanza, sino con la
con lo que nos ha estado enseñando nuestro presidente Manuel López Obrador, que se vayan preparando, ya que ellos van a ser los que van a gobernar, y nosotros la poca o mucha experiencia que tengamos irlos conduciendo. Bien, pues te agradezco mucho tu opinión. Les agradezco mucho a los tres, a Fermín, a Mario y a Saúl. Y yo quisiera que Flavio finalmente pudiera darnos una opinión de conclusión del programa de este día, Flavio. Creo que el programa de hoy es verdaderamente importante, es muy importante en tanto que actúa o juzga con una perspectiva muy crítica la realidad del partido. Y pues, si bien es cierto que tiene que ver con resultados electorales muy específicos, también tiene que ver con una visión muy crítica del partido tan necesaria en estos momentos. Creo yo que en estos momentos hay que abrir la crítica definitivamente. Si no somos autocríticos, no vamos a corregir los errores. No debemos ser el partido del gobierno y esperar que la línea llegue con un nuevo personaje o una nueva figura como presidente nacional que traiga la línea de Los Pinos, y ahora ya no de Los Pinos, sino del Palacio Nacional. Creo que la militancia se tiene que activar, que tengamos que abrir las puertas al debate, a la crítica fraterna. Me parece que es muy relevante el llamado al Frente Nacional de Izquierda. Sin embargo, el partido también hay que abrir un debate si las izquierdas son quienes tienen que conducir al partido. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer un partido de izquierda, pero ¿cómo hacemos para que la dirección del partido represente la pluralidad del mismo? Es un debate que tenemos que abrir en estos momentos y para enderezar el rumbo. Yo quiero agradecer a los tres compañeros que participaron en este importante esfuerzo de reflexión, decirles que ojalá y podamos seguir intercambiando puntos de vista, y por último invitarles a todas y a todos que no se despeguen de la línea, que tenemos inmediatamente después la cápsula del maestro Armando Bartra, Desarmando la Política, y agradecerles que nos sigan en este programa de Construyendo los Comités de Defensa de la 4T. Muchas gracias, compañeros. Yo también les agradezco a Saúl, a Fermín y a Mario su participación. También les invito a escuchar al maestro siempre oportuno Armando Bartra, y también les invito a que el próximo martes continúa el conversatorio. El próximo lunes. El lunes no se olviden de estar atentos al conversatorio, que en esta ocasión van a concurrir 3 estados del norte de nuestro país. Va a estar presente el estado de Chihuahua, el estado de Sinaloa, el estado de Colima y también el estado de Nayarit. 4 estados van a analizar las condiciones de la elección pasada y también propondrán alternativas. Les invitamos a que estén muy atentos y les agradecemos, les reiteramos nuestro agradecimiento por haber estado escuchando, viendo, valorando este programa. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Mario, un abrazo. Saúl, un abrazo. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Muchas Muy bien, gracias. abrazo, Fermín. Hasta luego. Igual con Saúl. Abrazos desde Oaxaca para todas y todos. Eso. Y arriba Nochistlán. Claro, arriba Nochistlán. Abrazo para todos. Nos vemos. Gracias. Hola compañeros, compañeras. Una vez más voy a hacerles algunos comentarios en estas cápsulas. Estamos en plena pandemia. Estamos todavía en esta COVID-19, una enfermedad terrible. Y sin embargo, por increíble que parezca, la pandemia
ha sido para algunos una buena noticia, algo que celebran, paradójicamente. Y esto es para la derecha. Y es que el dolor, el sufrimiento, la muerte, pudieron ser achacados y siguen siendo achacados al gobierno, siguen siendo achacados al presidente, al secretario de Salud, al subsecretario Gatell, muy particularmente, que una y otra vez fueron acusados de asesinato. No es casual esto que está haciendo la derecha y que ha venido haciendo la derecha mexicana en sus calumnias, en sus falsedades. Aprovechar el dolor, aprovechar el sufrimiento, aprovechar la desgracia. No es casual porque históricamente así ha sido la derecha. La derecha histórica se monta sobre los desastres, se monta sobre las amenazas, porque lo suyo es el miedo, lo suyo es el temor. Y un pueblo aterrorizado, un pueblo temeroso es un pueblo manipulable. Así operaron los nazis inventando la amenaza judía, inventando la amenaza comunista, la amenaza gitana, la amenaza homosexual, y muchos alemanes, demasiados alemanes se dejaron llevar. El resultado fue el genocidio. En México, la derecha de hoy, la derecha que hoy tenemos es una derecha agorera del desastre. Sus mentiras, sus falsedades son siempre catastrofistas, son siempre apocalípticas. Recuerden, no se esconden los muertos, hay millones de muertos que nos ocultan. Huirán los capitales con la reforma energética, va a haber un choque de trenes con Biden y vamos a tener un conflicto fuerte con Estados Unidos. El aeropuerto de Santa Lucía va a provocar que se caigan los aviones, viene el hongo negro. Malas noticias, noticias catastrofistas. Las promesas de futuro brillante, las promesas de futuro que nos hacía en otros tiempos el PRI o incluso que nos hacía el PAN cuando gobernaba, pasaron a la historia. Cuando la derecha era hegemónica, cuando la derecha gobernaba, podía hacer promesas de futuro. Hoy no es así, hoy todo lo contrario. Ha dejado lugar estas promesas demagógicas a los anuncios apocalípticos. La derecha es un ave carroñera que celebra la muerte. La derecha, concluyo con esto, es pesimista. La derecha nos promueve pesadillas, la izquierda, nosotros. Por el contrario, la buena izquierda, porque también hay una izquierda panteonera, también hay una izquierda apocalíptica, la buena izquierda es optimista, lo nuestro son los sueños. Y hoy la izquierda está empeñada en un sueño optimista, en un sueño positivo, en un sueño alentador, la cuarta transformación. Gracias.